Capítulo 17. Visión de los rayos de luz. Nos levantamos la mañana siguiente con cada facultad alerta, y con interés, preguntándonos qué nos sería revelado hoy. Comenzamos a ver cada día como una revelación o desarrollo en sí mismo, y sentimos que estábamos tan solo comenzando a comprender el profundo significado de las cosas que estábamos experimentando. Mientras desayunábamos esta mañana, supimos que iríamos a un pueblo situado en lo alto de la montaña, y desde este lugar visitaríamos el templo que estaba localizado en una de las montañas que habíamos visto mientras estábamos en el tejado del templo ya descrito. Se nos dijo que solo seríamos capaces de usar nuestro caballo durante unos 25 kilómetros, y que 2 de los aldeanos irían con nosotros hasta ahí, y llevarían los caballos a otro pueblo más alejado y los cuidarían hasta nuestra llegada. Entregamos nuestros caballos a los 2 aldeanos en el lugar señalado, y comenzamos nuestra ascensión al pueblo por la ascendente y estrecha ruta de montaña, que a veces probaron ser peldaños de la roca. Acampamos esa noche en un alojamiento sobre la cresta de un punto a medio camino entre el lugar de donde habíamos dejado los caballos y el pueblo de destino. El posadero era un anciano grueso y jovial. De hecho era tan grueso y regordete que parecía rodar mejor que caminar, y apenas pudimos decir que tuviera ojos. Tan pronto como reconoció a Emilio, comenzó por pedir su curación, diciendo, como nos contó después, que si no pedía ayuda seguramente moriría. Se nos dijo que él y sus antepasados habían conservado este alojamiento y servido al público durante cientos de años, y que él había quedado al cargo hacía unos 70 años. A lo largo del tiempo en que tomó a cargo el alojamiento, fue curado de lo que era llamada una enfermedad hereditaria que se suponía incurable. Él había llegado a ser un muy activo colaborador cerca de 2 años. Después, gradualmente, había perdido interés y comenzó a depender de los demás para ayudarle a salir de sus dificultades. Hacía de esto ya unos 20 años y parecía haber prosperado, pareciendo que gozaba de la mejor salud, cuando repentinamente retornó a sus viejos modos de vida de los que no hizo el esfuerzo necesario para salir de su aletargamiento. Encontramos que su caso era tan solo un caso típico que servía de ejemplo de otros miles. Estas gentes vivían sencilla y fácilmente, y todo lo que requiriese un esfuerzo resultaba una carga incómoda para ellos. Perdían interés rápidamente y su petición de ayuda semejaba ser un sonido mecánico, en lugar de ser algo emitido con profundo significado y deseo. Estábamos levantados y de camino tempranamente en la mañana siguiente, y a las 4 de la tarde nos encontramos en el pueblo, con el templo de nuestro destino asentado sobre un elevado pináculo rocoso. De hecho, tan empinadas eran las paredes, que el único modo de aproximación era mediante una canasta atada a una cuerda. La canasta descendía gracias a una polea sobre un poste de madera sujetado a la roca. Una extremidad de la cuerda se enrollaba en el torno, y la otra pasaba por una polea y sostenía a la canasta. De este modo bajaba y subía la canasta. El torno estaba ubicado en un pequeño cuarto tallado en la sólida roca de la cornisa que sobresalía, y de este modo no tocaba las paredes rocosas de abajo. El poste que tenía la polea estaba fuera del borde, de manera que la canasta pudiera bajar sin golpear el desplome. Al subir, cuando la canasta había franqueado el desplome, se le imprimía un balanceo que permitía llegar con seguridad sobre el mismo y entrar en la pequeña habitación tallada en la roca.
El desplome era tan acusado que la canasta se balanceaba en el aire a una veintena de metros de la pared. A una señal dada, se hizo descender la canasta y fuimos izados uno por uno a la cornisa a unos 130 metros por encima. Cuando tomamos pie sobre esta cornisa comenzamos a buscar algún sendero que condujera al templo, a unos 175 metros más arriba, y cuyos muros seguían la pared rocosa. Se nos informó que haríamos una segunda ascensión igual que la primera. Según observamos, vimos emerger del templo una viga similar a la del desplome. Se nos envió una cuerda que fue atada a la misma canasta y fuimos izados de nuevo uno por uno hasta el techo del templo a unos 150 metros por encima. De nuevo sentí como si estuviéramos en la cima del mundo. El templo estaba situado sobre un pináculo rocoso que se encontraba a 300 metros por encima de todas las montañas del alrededor. El pueblo que habíamos dejado a 300 metros por debajo se localizaba como el pico de un paso de montaña usado para cruzar los Himalayas. Descubrimos que este templo estaba a unos 300 metros más abajo del que habíamos visitado con Emilio y Yast, pero mostraba una más amplia visión. Desde donde estábamos parecía como si estuviésemos en el espacio infinito. Nos acomodamos confortablemente para pasar la noche, y nuestros tres amigos nos dijeron que iban a visitar a algunos de nuestros asociados, y llevarían cualquier mensaje que deseásemos. Nosotros escribimos mensajes, poniéndoles cuidadosamente la fecha, y dando nuestra situación. Cuando extendimos a nuestros amigos estos mensajes, estrecharon nuestras manos, diciéndonos que nos verían a la mañana siguiente, y desaparecieron uno a uno. Tomamos cuidadosa nota de la hora y de lo que habíamos escrito, y nos encontramos posteriormente que los mensajes estaban en su destino dentro de los 20 minutos desde que salieron de nuestras manos. Después de una buena cena servida por los guardianes, nos retiramos, aunque no a dormir, porque nuestras experiencias estaban comenzando a dejar una profunda impresión sobre nosotros. Aquí estábamos a casi 300 metros sobre el aire sin seres humanos cerca de nosotros, excepto los guardianes. Sin ningún sonido, excepto el de nuestras voces. Parecía no haber movimiento alguno del aire. Uno de mis asociados dijo, ¿hay nada sorprendente en que hayan elegido estos lugares para meditar? La quietud es tan intensa que apenas puede sentirse. Ciertamente es un lugar en el cual meditar. Salió después pero retornó pronto diciendo que había una pesada niebla y no se podía ver nada. Mis dos asociados quedaron pronto dormidos pero yo no pude dormir. Así que me levanté, me vestí y salí al techo del templo donde me senté con los pies colgando de la pared. Había suficiente luz de la luna filtrándose a través de la niebla para eliminar la espesa blancura que hubiese prevalecido si no brillase la luna. Había suficiente luz para revelar los grandes bancos de olas de niebla rodantes, lo suficiente para recordarme que no estaba suspendido en el espacio, y que había algo más abajo, que la Tierra existía como siempre, y que el lugar donde estaba sentado era algo conectado con ella. Entonces, de repente, pareció como si viese un gran sendero de luz, expandiéndose sus rayos como un abanico con la parte ancha extendiéndose hacia mí. Donde yo estaba sentado parecía estar en el centro del siempre expandiente rayo, y el rayo central era el más brillante de todos ellos. Cada rayo parecía proyectarse hacia adelante, en su curso hasta iluminar una parte de la Tierra. Cada uno iluminaba su propia y particular porción de la Tierra, hasta que el todo se fundió en un gran rayo mayor.
Mirando más lejos pude ver converger todo gradualmente, hasta finalizar en un punto central de intensa luz blanca, tan blanca que parecía de transparente cristal. Entonces, instantáneamente, pareció como si yo planease en el espacio viéndolo todo. Mirando a la lejanía, más allá del rayo blanco, pude ver lo que parecía ser un espectro de un pasado inmensamente remoto, avanzando y avanzando en número creciente y en filas estrechas, hasta un lugar donde se separaban más y más ampliamente, hasta que llenaron el rayo luminoso y cubrieron la Tierra. Todos parecieron emerger al principio de un punto central de luz. Parecieron salir o exteriorizarse a partir de este punto, primero uno, después delante de él, dos, después delante de ellos había cuatro y así hasta el punto de amplia divergencia, donde había cerca de un centenar andando parejos en solidez en forma de abanico. Cuando llegaron al punto de máxima divergencia, repentinamente se desparramaron ampliamente y ocuparon todos los senderos de luz y cada uno marchó más o menos solo hasta que parecieron ocupar la Tierra entera. Cuando ocuparon la Tierra entera pareció que los rayos habían alcanzado su mayor expansión. Entonces se volvieron gradualmente más y más estrechos hasta que los rayos convergieron en el punto del cual se iniciaron primero. El ciclo estaba completo y entraron de nuevo uno por uno. Antes de haber entrado formaron en solidez con la amplitud de 100, cerrándose gradualmente hasta ser uno, y este entró en la luz en solitario. Repentinamente me levanté y, pensando que esto era más bien un inseguro lugar para soñar, entré y me fui a dormir.